A ver, vamos a hablar seguir hablando de las secciones cónicas, especialmente de elipses y parábolas. Y en las parábolas ya hemos hablado de las parábolas bastante. Ah, pero bueno, vamos a hacer un repaso igual, ¿no? Hablábamos de las parábolas y lo primerito que uno tiene que saber es la anatomía de la parábola, como ya habíamos mencionado. Una curva que se abre hasta el infinito, es una curva abierta, o sea, nunca se cierra esto, sino que sigue hasta el infinito. ¿Qué partes importantes de la parábola tiene? Tiene un eje de simetría, divide en dos mitades iguales, solo que como que la una es un reflejo de la otra, así que es una simetría de reflexión. Y divide pues a la parábola, como decir, a lo largo, ¿no? de la parábola, para siempre, así. Dentro de la parábola, o sea, en la parte cóncava sería, y ubicado en el eje de simetría, se encuentra el foco. Un punto interesante, ¿ya? Como decía, si uno no sabe dónde está ubicado, bueno, es como que la parábola abraza el foco, sí. En cambio, fuera de la parábola y de modo perpendicular al eje de simetría, se encuentra el, un, una recta llamada línea directriz o recta directriz. Aquí hay 90 grados, ahí hay 90 grados. Bueno, a esta se la llama la recta directriz, esta es la recta, el eje de simetría. Aquí está la parábola son los puntos de esta curva. El foco no está en la parábola, pero el foco es importante, es un lugar geométrico asociado a a la geometría de la parábola, ¿no? Y también está el vértice está aquí, ¿no? Es el valor extremo o la punta, no sé, el valor extremo de la parábola, que es el vértice, vértice. Ya, entonces si ustedes recuerdan la definición, sí, la definición es horrible, dice que sí, que el conjunto de puntos está en la esquela, la distancia al foco es igual a la distancia a la directriz. Claro, porque yo aquí he dibujado un poco chueco, vamos a ver si me sale un poco mejor, más o menos así. Más o menos, ¿no? Acá dice la definición de la parábola es que si yo tomo un punto cualquiera de la parábola, por ejemplo este punto de aquí, y yo hago la distancia de foco al punto, es la misma distancia que de punto a recta. Esta es distancia entre dos puntos, la fórmula de distancia entre dos puntos, y la fórmula de distancia de punto a recta, solo que con esta recta, la directriz. Y claro, cuando usted iguala, digamos, ¿no? Porque este es el mismo punto, ¿no? Digamos un punto XY, pero es un punto que se mueve a lo largo de la parábola, pero es un punto que no, al inicio no lo conocemos, ¿no? Este acá se supone que deberíamos conocerlo y deberíamos conocer la recta directriz. Entonces ustedes igualan la fórmula que vimos ya en una de las clases anteriores, la fórmula distancia entre dos puntos, la igualan a la fórmula distancia de punto a recta. Sale una ecuación feísima, hay que simplificarla, resolverla, que eliminar unas raíces y todo, es una cosa fea. Pero bueno, o sea, eso ya es para el que quiere saber la historia, pero eso está en el documento, ¿no? Cuando termina de simplificar, mágicamente tenemos la ecuación de una parábola. Entonces, la ecuación de la parábola es eso, oficialmente, un conjunto de puntos cuya distancia al foco es igualito que la distancia a la recta para cualquier punto. Sí, entonces, si yo este punto lo muevo, recuerden que en geometría podemos mover puntos.
Si este punto lo muevo y me coloco justo aquí, en el vértice, entonces, claro, esta distancia de allí, es igual a la distancia acá, ¿no? Distancia de punto a punto y distancia de punto a recta directriz. Entonces, a esa distancia es lo que, bueno, les voy a cambiar esta letra, porque en la ecuación canónica de la parábola esa se le llama P, sí, ¿no? Esta distancia, P. Cuando hice el dibujo yo marqué con mi mano, más o menos así, sí, porque cuando yo muevo este punto y lo coloco aquí, ya tengo que esto es P y esto es P, en la ecuación canónica. Pero este punto también lo puedo mover aquí, más o menos así, lo pongo aquí. Entonces la distancia aquí es 2P y aquí es 2P. Entonces se forma la figura de un cuadrado. Aquí hay como un cuadrado cuyo lado vale 2P. Obviamente está chueco. Ya, ahí está, más o menos el cuadrado. Y el mismo cuadrado pasa por acá también, o sea, entonces P, P. Entonces de aquí hasta acá hay 2P. Si vengo así, me muevo aquí a este punto, aquí hay 2P, aquí hay 2P, aquí hay 2P. Ajá, cuando hablan a veces de la longitud del lado recto, no sé si el profesor les menciona esas cosas, pero bueno, por si acaso yo se las menciono. La longitud del lado recto se refiere a veces a esta distancia, a este punto, que se llama 4P. Desde aquí hasta acá, déjame marcar con otro color. Obviamente, desde aquí hasta acá hay 4 veces P. Bueno, en resumen, vamos a poner ahora sí la ecuación canónica. Habían dos ecuaciones canónicas. A ver, vamos a ponerla aquí. Una es así. X menos h al cuadrado, que es igual a 4 veces p. Bueno, depende aquí el signo, pues 4 veces p, x menos k, y menos k. Y también está la que es y menos k al cuadrado, que es igual a más o menos 4 veces p, x menos h. Entonces, esta es la ecuación canónica de la parábola. Hay dos versiones, ¿sí? Ecuación canónica, parábola. Ya, entonces depende de quién tiene el cuadrado, porque aquí hay binomios. Como ya saben, vamos a tener que completar cuadrados para formar esos binomios. Lo que depende del binomio que tiene el cuadrado. Alguna vez mencionamos que existe una ecuación general que describe todas las cónicas. Esa está más fea, esa ecuación. Es algo así. Sí era, ¿no? Y habíamos dicho que en general no vamos a trabajar con el producto cruzado. En este curso no lo vamos a hacer. Ya, entonces queda como así, ¿no? Entonces, el modo de cómo reconocemos una parábola es que la parábola de los dos cuadrados solo tiene uno. Como pueden ver aquí, solo o la x tiene el cuadrado, pero la y ya no. O la y tiene el cuadrado, pero la x ya no. Pero solo uno de los dos cuadrados aparece. Y entonces usted ahí sabe de una que está hablando o estamos trabajando con una parábola. Porque solo una de las variables tiene el cuadrado. Sí, entonces ahí reconocemos enseguida la parábola. Depende de quién tiene el cuadrado. Por ejemplo, si la X es el que tiene el cuadrado y la Y no, pues se trata de una parábola vertical. Parábola vertical significa que en el plano cartesiano
ya no va a estar chueca como la hemos hecho aquí, sino que en el plano cartesiano se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. A eso se refiere con vertical. Pero si es la Y la que tiene el cuadrado, entonces es una parábola que es horizontal, o sea, se abre hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Así. Una de las dos, no sé, dependiendo de quién, del signo. Digamos, si fuera el caso de aquí, ¿no? Este es el caso horizontal. Dependiendo del signo que tenemos aquí, va a ser el caso que se abra a la derecha o se abra a la izquierda. Y acá, en el cambio, en el caso vertical, depende del signo, vamos a tener que se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ya ese es como decir el repaso teórico, porque el resto ya saben, necesitan dos habilidades: poder pasar de la ecuación general a la canónica, de la canónica a la general. La canónica es la que nos permite hacer el gráfico muy fácilmente, la general no. La general servirá para otras cosas, pero si yo quisiera graficar, y ese es el problema que puede tal vez aparecer en el examen, me sirve la forma canónica. Entonces, ya con esa introducción rápida, vamos a hacer un ejercicio que tenía por aquí. Se me pierde. Allá, del libro de ejercicios. Tenemos parábola. Que aquí no me aparecen. Es que esta, como lo hemos visto hace tiempo, creo que no está ni en el orden en que debería estar. Circunferencia. Ah, ya. Aquí la vi. Ok. Es la sección 18 del folleto de ejercicios. Secciones cónicas a la parábola. A ver, por ejemplo, aquí hay les pongo una ecuación general. A ver, vamos a poner aquí arriba, dice x al cuadrado. Me pregunto allá si se ve. A ver, x al cuadrado menos 2x menos 4y más 17 igual a cero. O sea, ante la pregunta, si es una parábola, sí, es una parábola, porque una de las dos variables tiene el cuadrado, que es la x, y la y no está al cuadrado. También podemos saber de una que es horizontal o vertical, ¿no? Como es el x el que tiene el cuadrado, es una parábola vertical. Cuando la x tiene el cuadrado, esta es la vertical, son parábolas verticales. Cuando la y tiene el cuadrado, son parábolas horizontales. Y como que ahí se me acaba todo lo que sé. Ahora vamos a llevarla a la forma canónica para plantear luego un gráfico, a ver qué tal y saber dónde está el foco. Ah, ya. Antes de seguir, esta famosa P que está aquí, bueno, es la P, la distancia de foco a vértice o de vértice a recta directriz, es siempre esa P. Y H, K, por si acaso, ¿no? H, K en la ecuación de la parábola es la coordenada del vértice. Es el vértice. Sí. Entonces hay mucha información aquí en la forma canónica y para llevarlo de la forma general a la canónica hay que completar cuadrados. Entonces vamos a hacer eso. Hay que agrupar las x, agrupar las y. En este caso, como podemos ver, solo hay x al cuadrado, así que yo agrupo así. Ahí hay un cuadrado que completar. Vamos a ver. Ahora me muevo para acá.
Creo que podemos hacer así. A ver, entonces, como el coeficiente, ya ustedes saben el método, yo uso un método, pero ustedes pueden completar cuadrados con cualquier método que ustedes prefieran, ¿no? Bueno, el coeficiente es 1, entonces tomo esto, lo elevo al cuadrado, lo divido para 4, el cuadrado es 4 para 4 es 1, así que es x cuadrado menos 2x más 1 y menos 1, así, menos 4y más 17 igual a 0. ¿Y qué logramos con eso? Logramos que esta de aquí, en cambio, este corchete, se vuelva un binomio al cuadrado. Ya, x, la raíz del cuadrado, la raíz de 1, el signo de aquí en medio, y ya tengo un binomio al cuadrado. Me- sección, mucho reflejo. Sí, estoy en Spot, para variar. Entonces, x menos 1 al cuadrado, este es menos 1. Vamos a poner así. A ver, menos 1, menos 4y más 17 igual a 0. Ahí. Entonces, se parece ya un poquito más. Ya tenemos el binomio. Entonces, el binomio al cuadrado lo dejamos del lado izquierdo, como decir, todo lo demás lo pasamos al otro lado, porque al otro lado debemos formar este binomio de aquí. Claro, este no está al cuadrado, pero hay que factorizar, etcétera, ¿no? Así que todo lo pasamos al otro lado. Vamos a hacer esto aquí. Ahí hay un espacio. Entonces me va a quedar así, a ver, x menos 1 al cuadrado es igual, a ver, entonces 4y, aquí al otro lado, 4y, y 17 menos 1 es 16, pasándolo al otro lado sale menos 16, así. Como pueden ver, aquí en el otro lado, el binomio se forma haciendo que la y tenga coeficiente 1. Acá tiene coeficiente 4, ¿no? Entonces sacamos factor común 4, que es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces me queda así. Factor común 4 que multiplica a y menos 4, sería y menos 16 sobre 4. Así. Entonces ahora sí ya tenemos el binomio al cuadrado de una parte y del otro lado tengo esta expresión que ustedes comparan este coeficiente aquí. Todo ese coeficiente es 4 veces P. O sea, este de aquí es 4 veces P. De ahí podemos despejar P. ¿Cuánto vale P? Vale 1, ¿no? Si es que le piden cuánto vale P, que es la distancia de foco a vértice, o también la distancia de vértice a recta directriz, es la P. ¿Ya? Y si no, con 4 veces P me sale 4, esa es la longitud del lado recto, ¿no? Bueno, ¿qué otra información tenemos aquí? La coordenada del vértice. En X el vértice es 1 y en Y el vértice es 4. O sea, el vértice está ubicado en el punto 1,4 y con eso ya podemos ir allá. Y con el signo positivo, o sea, aquí habíamos dicho que esto puede tener doble signo. Con el signo positivo es una parábola que se abre hacia arriba, con el signo negativo es una parábola que se abre hacia abajo, que es una parábola vertical, ¿no? O sea, o se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces ya tenemos suficiente información como para dibujarla. Vamos a hacer aquí. A ver, y voy a hacer un mini plano cartesiano. Ahí está. Entonces en el punto 1,4, 1 y en Y 4, 3, 4, ahí está el vértice. Eh, como es vertical,
La recta, el eje de simetría es el vertical, ¿no? Entonces el eje de simetría que contiene al vértice también pasa por allí. Y la parábola pues pasa por ese punto, por el vértice, se abre hacia arriba porque el 4P es positivo, así que sería una cosa así más o menos. Ahora, también puede ser que le pregunten en dónde se encuentra el foco, ¿sí? Entonces, ustedes deben recordar que la P, esta P de aquí, es la distancia del foco al vértice, como habíamos visto acá en el esquema, ¿no? La P es la distancia que separa el vértice del foco. O también la distancia que separa el vértice de la recta directriz, porque a veces hacen esas preguntas así, ¿no? Que no quieren nada de esto, sino que dicen dónde está ubicado el foco, grafique el foco, dicen. Entonces, claro, pero yo ya tengo dónde está el vértice y ya tengo la distancia P, que es 1, entonces es la distancia que separa al vértice del foco. Entonces allí yo ubicaría el foco a una distancia de 1, que es la P. Entonces ahí yo pongo el foco, yo, pues si quieren, si el foco tiene coordenadas en X1, pero en Y5, mientras que estas coordenadas de acá son las coordenadas del vértice. Otras preguntas que saben hacer, por esta gente es así. Por ejemplo, en la ecuación de la recta directriz. Claro, como la recta directriz, en cambio, es perpendicular al eje de simetría, así que la recta directriz será horizontal, en cambio. Y también está separada a una distancia P del vértice. Entonces la recta directriz de ley pasa por aquí. Sí, es horizontal. Sí. Y estaría a una altura de 3, ya que el vértice está a una altura de 4 y la distancia de vértice a directriz es 1. O sea, aquí también hay 1. Entonces la recta directriz estaría aquí, ubicada a una altura de 3. Entonces la ecuación de esta recta sería y igual a 3. Es una recta horizontal. Entonces, a veces saben hacer esas preguntas, ¿no? Le ponen una ecuación de parábola, pero le piden la ecuación de la recta directriz o grafique de dónde va el foco. Bueno, o sea, en este caso igual tenemos toda la información combinando lo que sabemos de la ecuación canónica, o sea, qué es lo que representan estas letras, ¿no? Y nuestro conocimiento de la anatomía de una parábola, ¿no? O sea, qué significa la P de la ecuación, dónde es que se ubica el foco y el vértice, los dos pasan por la misma recta, que es el eje de simetría. El eje de simetría pasa por el foco y pasa por el vértice. En cambio, la directriz no toca la parábola, la directriz, y está como del lado de afuera, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces ustedes combinan la información visual de aquí con la información que está aquí. Obviamente, como ya alguna vez les dije, esto es del tiempo que no había calculadoras, porque ahora sí hay calculadoras gráficas que usted tipea esta ecuación y de una le sale el gráfico. Ok, no sé si hay preguntas, me dicen si hay preguntas. No se ve difícil. Un No segundo para para. copiar, no. Un segundo para copiar, no. Ah, ok, sí.
A ver, entonces, hasta eso voy a buscar otro ejercicio. Acá en la sección de ejercicios, que es la sección 18 de la que habla de parábolas, por ejemplo, ahí dan información, como decir, de la gráfica de la parábola y en cambio piden reconstruir la ecuación. No, los dos tipos de ejercicios, uno como el que hemos hecho de completar cuadrados y el que vamos a hacer ahorita, o sea, ninguno de los dos está difícil, pero obviamente es algo que tienen que practicar para que no vayan al examen ahí, se sorprenden a último minuto. A ver, entonces, eh, y ahora sí voy a borrar, voy a mover la pizarra. Igual está grabado y después paso el link. Entonces voy a borrar este esquema. Y ahora dice así, ¿no? Hallar la ecuación. Que primero me dicen la ecuación y que grafique. Ahora vamos a hallar la ecuación de la parábola que tiene, aquí estaba lo que tenía esta cosa, dice allí, el foco en 0,7, así, y recta directriz x igual a 14, dice ahí, la recta directriz. Entonces, ojo que, entonces no nos dicen nada más, no nos dicen nada más. Pero tenemos que hallar la ecuación, a veces también pueden pedir que la grafiquemos, en todo caso, la recta directriz es una constante en el caso de las parábolas, como pueden ser verticales o horizontales, bueno, ya vimos en el ejercicio anterior, una recta horizontal es la recta y igual constante. Una recta vertical, en cambio, es una recta x igual constante, como aquí, ¿no? X igual a una constante, x es constantemente 14, no cambia. Entonces es una recta que su coordenada x se mantiene constante, por eso es que es vertical. Si ustedes quieren hacerse una idea más o menos de cómo es esta cosa, vamos a hacer un plano cartesiano, marcan x igual a 14 en x, por aquí, en algún momento ahí está el 14, ahí, este es 14. Entonces ahí por ahí pasa una recta vertical que en x es constantemente 14, así. Y dicen que el foco está en 0,7. Entonces 0 en X y 7 en Y. Bueno, digamos que está por aquí más o menos. Aquí está 0x y 7 en Y. Que ese es el foco. Sí, ese es el foco. Entonces ahí ustedes más o menos van a imaginar cómo es que sería la parábola. Obviamente la parábola no está acá, pues no, sí, la parábola debe abrazar al foco. Sí, entonces este foco que está aquí, sí, la parábola tiene que como que abrazarlo. Tampoco va a ser así la parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque la parábola nunca intersecta a la recta directriz. Así que este tampoco puede ser el caso. Sí, ese ya es el razonamiento un poco gráfico que ustedes hacen cuando ustedes conocen la anatomía de una parábola.
Sí, entonces la parábola más o menos va a tener esta forma. Obviamente yo estoy haciendo un dibujo así al tanteo y chueco, pero más o menos tiene esa forma. ¿Sí? Abraza al foco, nunca toca a la directriz, ¿sí? Y como la recta directriz es vertical, pues esta parábola debe ser horizontal, ¿sí? Porque la recta directriz es perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría pasa siempre por el foco, seguramente, ¿sí? O sea, esto sería el eje de simetría. Esta es la directriz, recta directriz, ¿ya? Y ahora las otras características que debe tener, ¿no? La parábola, por ejemplo, se supone que la distancia de foco a vértice, que el vértice también debe estar ubicado en la recta, en el eje de simetría, así que por ahí debe estar el vértice. Entonces se supone que la distancia de, de foco a vértice es la misma que de vértice a recta directriz. Entonces, sí, obviamente yo voy a hacer como que la mido, pero no la vamos a medir, ¿no? Simplemente la calculamos. Entonces, ¿cuánto debería valer P? A ver, alguien que me diga. Recordando, siempre comparen con el esquema de la anatomía, ya lo borré, obviamente, ¿no? Pero deben hacerlo ustedes en casa y tenerlo en su formulario. Sí, ustedes comparan el esquema y como les indicaba, ¿no? Si la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá, entonces esta distancia P es la mitad, ¿no? Aquí está el plano cartesiano, este verde es el plano cartesiano. Así, 7. 7, exacto, debe ser la mitad. Excelente, la mitad. Entonces, claro, de 0, este es el punto de origen, de 0 a 14 que está aquí, donde pasa la recta directriz, en la mitad debe estar aquí 7. Ahí estará ubicado el vértice, ¿sí? Porque se supone que esta distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá. ¿Sí? Eso es un razonamiento completamente visual que hemos hecho, no hemos, o sea, haciendo el tanteo. Sí, entonces P es igual a 7 aquí. P es igual a 7. La coordenada del vértice, ¿cuánto será? Es 7,7. El vértice está en 7,7. ¿Sí? Y finalmente sabemos que es una parábola eh, horizontal, horizontal y se abre hacia la izquierda. Entonces vamos a la ecuación canónica de las horizontales. Aquí está. Esta es la... Ahora vamos a ver la completa. Ahí está. La ecuación canónica de la parábola horizontal. Entonces, de ley tiene esa forma. Entonces va a ser y menos la coordenada k del vértice, sería y menos 7 al cuadrado, es igual, aquí dice 4 veces p, pero p ya vimos, ¿no? P es 7. Entonces es 4 veces 7, vamos a poner 28. A ver, 4 por 7, vamos a dejarlo así. Y por x menos h, que es la coordenada en x del vértice, entonces sería x menos, también es 7 en este caso. Ya, y solo falta el signo, si aquí va más o menos. Entonces, como ya vimos que la parábola de ley se abre hacia la izquierda, entonces aquí ponemos el menos, ¿sí? ¿Por qué no se abre a la derecha? Porque la parábola debe abrazar el foco. Bueno, si la hacen abrazar el foco, tampoco puede ir a la derecha porque va a topar a la directriz. Y nosotros sabemos que la parábola nunca toca a la directriz. ¿Sí? Entonces, esta sería, o sea, eliminando opciones, esta es la única posibilidad. Y de ahí, pues, ya simplifican, entonces me va a quedar así, pues, ¿no? Y menos 7 al cuadrado es igual a menos 28
x menos 7. La parábola. La que mencionaban con estas características es esa. Ahora también puede ser que le pidan otras cosas, ¿no? A lo mejor me dicen, sí, pero yo no quiero la ecuación canónica, yo quiero la ecuación general. Bueno, esa también es fácil porque simplemente hay que hacer el camino inverso de completar cuadrados, que es elevar al cuadrado estas cosas y simplificar, ¿no? O sea, esta es la ecuación canónica, pero si es que me pidieran la ecuación general, elevo esto al cuadrado, sería y cuadrado menos el doble de la primera por la segunda, así 14y más el 49, acá igual a menos 28 por x, y menos por menos más 28 por 7, 28 por 7, 196, sí, 196, y pasan todo de un solo lado y simplifican y queda así, pues no, queda y cuadrado menos 14y más 28x, y aquí la constante también pasa a restar, sería 49 menos 196, sería menos 147, igual a 0. Y ahí está. Sí, la ecuación general, si es que me la llegan a pedir, o si no, la ecuación canónica, que es la que tengo aquí. Sí. No sé si tienen alguna duda o pregunta, me avisan. Entonces yo sí les recomiendo, a ver, yo podría hacer un quiz, así como el que ya hicieron de circunferencia y hacerlo de parábolas, pero lo voy a pensar porque en realidad lo ideal sería que usted practique sin que yo lo ande cargando de tareas. Y a mí no me gusta, como ya saben, no me gusta ni mandar mucho deber, ni andarme cargando con tareas. Pero bueno, digamos que podría ser que haya un quiz, voy a pensarlo. Pero en todo caso, son cosas como las que ven aquí. Ustedes pueden encontrar esos ejercicios en el documento ese PDF de los ejercicios. Solo hay dos temas, o sea, con muchos literales, pero solo hay dos tipos de ejercicio. Uno, el que hicimos de pasar de la general a la canónica para graficar, y uno como este, que en cambio dan información geométrica, que sí, que el foco está ahí, que la recta está allá, que no sé qué, y en cambio hay que encontrar la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas, si no, pues pasamos a estudiar el caso del elipse. Sí. O sea, igual, como ya les mencioné, la parábola la hemos estudiado en otras ocasiones y ustedes incluso fueron al Parque de la Ciencia a jugar con parábolas. Así que bueno, yo creo que podemos hablar de la elipse. A pasar, voy a borrar entonces. Vamos acá. Ahora, entonces, como siempre, yo, o sea, inicio explicando la anatomía de una elipse. Tiene una forma como que si fuera un óvalo, ¿no? Pero en general, sí, en realidad la figura se llama elipse, no es óvalo. Y es interesante la figura porque es como una rueda de dos centros, por decirlo así. Sí, no sé si sabe cómo los griegos dibujaban elipses. Digamos que clavaban dos estacas en el suelo, dos, así. Clavan una estaca y otra estaca, y luego venían con una cuerda
así, digamos, una cuerda, hacían ahí un lazo, y yo he venido así, y estiro la cuerda, ahora vamos a estirar la cuerda, la estiro de tal modo que aquí se tensa, así. Entonces yo la tengo estirada así, tensada, y empiezo a dibujar como que si fuera un compás, pero con dos centros, ¿no? Y empiezo a dibujar así. Me va a salir una elipse. Vamos a hacerlo, supongamos, obviamente la mía está chueca, sí, pero conforme yo voy moviendo, caramba, a ver, conforme yo voy moviendo este punto de aquí, yo sigo tensando la cuerda, digamos así, por todas partes, así. Es una cuerda, no es un elástico, es una cuerda. Así que la cuerda no está cambiando la distancia, o sea, no se está estirando. Yo la estoy tensando, pero no es un objeto elástico que cambia su longitud. Es simplemente una cuerda, ¿no? Bueno, por ahí yo tenía una cuerda, pero ya ustedes saben, pues no es simplemente como una piola, una cuerda. Entonces, ahí cuando usted lee la definición del elixir, déjeme mejor borrar tanta cosa, así. Cuando ustedes ya leen la definición del elixir, está feísimo esto, está todo chueco. Parece cucaracha aplastada. A ver, ahora sí, está chueco igual. Bueno, cuando ustedes leen la definición en el libro, lo que dice el elixir es que son un conjunto de puntos, digamos, puntos. Aquí hay un punto del elixir, acá hay otro, ¿no? Otro. El conjunto de los puntos, que cuando usted suma la distancia de este punto aquí, esa es distancia de punto a uno de los focos, de punto a punto, ¿sí? La suma con la distancia del punto al otro foco, sale la misma suma, siempre. Claro, porque uno está tensando la cuerda, solo que esta distancia de aquí es constante, la distancia entre focos, porque yo aquí en los focos he clavado unas estacas en el suelo, ¿sí? Entonces esa distancia es constante. Yo estiro, tenso la cuerda y voy dibujando la elipse, aquí. Entonces, claro, lo que van cambiando son estas distancias de aquí, esta de acá no cambia, esta de aquí sí, pero la suma de ambas distancias tampoco cambia. Por eso que dice, esta distancia de punto a foco uno y más la distancia del punto al foco número 2, esa es constante. En una elipse eso es constante. Entonces, bueno, por eso es que ustedes leen el libro, cuando ustedes leen el libro tiene esa definición, ¿sí? ¿Qué tal? Tiene esa definición, ¿no? La suma de estas dos distancias es constante. Y entonces usted plantea en el libro, ¿no? Se ve así que plantean la fórmula de distancia de punto a punto con el foco uno, más la fórmula de distancia de punto a punto con el foco 2, y esa ecuación que tiene radicales, hay que simplificar, eliminar esas raíces, hay una cosa fea, pero luego de todo eso, mágicamente tenemos una ecuación eh, general del elixir, que ya ustedes saben, vamos a poner aquí la general, tiene esta forma, tiene esa forma. ¿Y cómo reconocemos ya la elixir en la ecuación general? Decíamos, a diferencia del círculo, bueno, en el elixir sí aparecen los dos cuadrados, tanto el de X como el de Y.
ahí descartamos que sea una parábola, porque en la parábola solo hay uno de los dos cuadrados. En la elipse aparecen los dos. ¿Sí? ¿Y cómo reconocemos que es una elipse y no es una circunferencia u otra cosa? ¿Ves? Porque en la elipse, estos coeficientes de los cuadrados, el A y el B, este, tienen el mismo signo, pero son distintos. Cuando tienen el mismo signo, pero son iguales, se trata de una circunferencia. Entonces tienen el mismo signo, pero son distinta magnitud, se trata de una elipse, ¿sí? O sea, yo les pongo, por ejemplo, así, ¿no? A ver, un ejemplo rápido, ¿no? O sea, 3x cuadrado más 5y cuadrado menos 300, yo qué sé, igual a cero, una elipse. Pero el coeficiente del cuadrado de x y el coeficiente del cuadrado de y son el mismo signo, de positivo y positivo, pero son distinta magnitud. So, el uno es 3 y el otro es 5. Esa es una elipse. No sabemos cómo se grafica todavía, etcétera, pero es una elipse. Si tuvieran el signo cambiado, por ejemplo, eso no es elipse. Si tienen el mismo signo, pero son el signo igual, la magnitud igual, eso era una circunferencia. Sí. Claro, la circunferencia es un caso especial de la elipse. Cuando yo junto las dos estacas, como que pego dos estacas, pero mejor las pego juntitas, ya solo tengo un centro y la elipse se convierte en circunferencia. Así que la circunferencia es como un caso especial, pero bueno, la elipse, la diferencia entre circunferencia y elipse es que las magnitudes aquí de estos coeficientes son distintos. Tienen igual signo, pero distinto módulo, distinta magnitud, ¿no? A ver, entonces, hay cosas interesantes de la elipse que se parece bastante a la parábola, digamos, suponiendo que logramos construir una elipse con una pared, digamos, llena de espejos, y yo vengo con un puntero láser, ¿sí? Así como le hacíamos con la parábola. Digamos que yo me paro en uno de los focos y apunto con un puntero láser a la pared, a donde quiera que yo dispare el láser, así, estoy aquí, disparo aquí, siempre va a rebotar y se va a dirigir al otro foco. No importa usted a dónde apunta, ¿no? Con el puntero láser. Yo estoy parado aquí, apunto con mi puntero láser por aquí, se refleja en la pared del elixir y va derechito al otro foco. Así. No sé quién descubrió eso, pero alguien lo descubrió y parece interesante. De hecho, yo una vez vi un estudiante había hecho un proyecto de física. No sé por qué se le ocurrió el que iba a hacer una mesa de billar elíptica. Entonces, claro, él sabía que si disparaba una bola de billar desde uno de los focos, siempre que rebotaba iba a pasar por el otro foco. Bueno, pero eso, igual el billar no se trata de eso. Pero a ese estudiante se le había ocurrido ese diseño y ya, o sea, ¿qué les puedo decir? O sea, tiene esa característica, las elipses tienen esa característica, ¿no? Entonces, claro, si usted construye un cuarto elíptico, así, digamos así, gigante, que se usaba en el pasado, ¿no? Para espiar a la gente, usted puede conversar como lo hizo con la parábola. Sí, usted puede estar aquí habla tranquilamente, el sonido va, se refleja en las paredes, pero cuando ya se refleja va directo al otro foco. Entonces la persona que está acá lo escucha perfectamente, como cuando usted hizo el experimento de las parábolas, ¿no? Solo que la parábola son dos figuras, ¿no? El experimento que usted hizo fue con dos parábolas, mientras que aquí con una sola elipse, de foco a foco, se tiene el mismo fenómeno, ¿sí? Todo lo que sale de un foco, si rebota en la pared del elipse, va derechito al otro foco. Ok, entonces, bueno, la elipse, ahora sí hablemos, esa es una de las características interesantes, ¿no? Ahora, la anatomía,
Obviamente, como la elixir está más alargada de un lado que del otro, ¿sí? Está como de este lado es más largo. Vamos a, vamos a hablar de la anatomía, que no me gusta. Me gusta presentarlos así, inclinados, para que no nos prejuiciemos. Ya, y ahí tenemos un elixir. La elixir tiene un centro. Primero, tiene dos ejes de simetría. Un eje mayor, que es longitudinal, como dicen, que divide al elixir en estas dos mitades así. Y es un eje de simetría mayor. O sea, esta mitad de aquí es un reflejo de la mitad de acá. Mi dibujo está chueco, obviamente, pero esta mitad se supone que es un reflejo. Pero aquí hay un eje de simetría mayor. Y aquí exactamente en el punto medio, si trazamos una perpendicular, una perpendicular, ese es el eje de simetría menor. O también lo saben llamar, a ver, no me acuerdo esos nombres que le ponía, pero uno era el eje transverso, el otro que el eje conjugado. Sinceramente, en estadística que se saben usar elipses. Yo les llamo el eje mayor y el eje, la gente dice, el eje mayor, el eje menor. O sea, hay un eje más grande que el otro y eso es todo, ¿no? Ya, entonces el eje de simetría mayor, el eje de simetría menor. Y en el centro, pues está aquí, ¿no? Vamos, centro. Entonces, en el eje de simetría mayor, vamos a ver, eje mayor, acá está el eje menor, mayor y menor. Ya, entonces en el eje de simetría mayor se encuentran los focos. En algún momento aparecen por aquí los dos focos de la elipse. A ver, digamos que está por aquí más o menos y por aquí, yo qué sé. Foco uno, el foco número 2. Ya, son dos, no sé cómo más llamarla. Le ponemos nombre, foco de la izquierda, foco de la derecha, el foco de arriba, el foco bacán, el foco turro, no sé. Ese es un nombre nada más. Ya, foco uno y foco 2. Ya, y los vértices, en realidad, como que este sería el vértice de un lado, el vértice del otro, son estos extremos. Digamos, vértice uno, vértice 2, están siempre en el eje de simetría mayor. Porque, claro, hilando fino, uno podría hablar de otro vértice también aquí, ¿no? Pero en general a estos dos puntos no los vamos a llamar vértices, estos son valores extremos en el eje menor. Pero no les han puesto nombre porque la verdad es que no sé por qué los marginan. En todo caso, es tal vez porque no son tan extremos. Estos de acá están en el eje mayor y obviamente están más alejados del centro que este de aquí. Así que a este eje de aquí, en el eje mayor, a este punto y a este punto van a ser oficialmente los vértices, ¿sí? Y en el eje mayor también está obviamente tanto los dos focos, los dos vértices y el centro, ¿no? Obviamente el centro. Ya, entonces hay una ecuación general de la elipse y hay una ecuación canónica de la elipse. Ya está. Vamos a ver la ecuación canónica. Bueno, hay dos versiones de la ecuación canónica. La voy a escribir aquí al ladito. Vamos a por acá. Lo voy a poner aquí. A ver, entonces tenemos una versión de este tipo. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado. Ya vamos a ver qué significa esa a. Más y menos k
al cuadrado sobre b al cuadrado. Y esto es igual a 1. Ese es para un tipo de elipse. Y tenemos también la otra versión, vamos a ponerla en otro color. X menos h al cuadrado, x sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Ya, entonces, este, esta va a ser la vertical y esta va a ser la horizontal, sí, pero más que nada lo que hay que saber es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que significa exactamente? ¿Qué es esta A? ¿Qué es esta B? Y también vamos a necesitar qué es una C. A ver, entonces, primero que nada, H y K aquí ya no va a representar ningún vértice, como en la parábola, sino el centro. El centro del elipse, vamos a ponerlo aquí, H, K va a ser el centro de la elipse, ¿sí? Entonces, esto es diferente de la parábola, que en la parábola esto era el vértice, pero aquí va a ser el centro. Este aquí es el que tiene coordenadas H, K. Ya, además, hay unas distancias interesantes. Una de las distancias interesantes que hay es la distancia del centro al vértice, a cualquiera de los dos, porque este como es eje de simetría, divide exactamente en la mitad, así que esta distancia es la misma de esta distancia. La distancia más grande, o sea, del centro al vértice, es la que se llama a al cuadrado. O sea, esta de aquí, vamos a ponerlo así. Esta distancia es a, esa es a, la que corresponde al a al cuadrado. Ya. Y por otra parte, la distancia b es la transversal, o sea, esta que está aquí, al vértice marginado, esa es la b. B. De aquí a aquí es a, y de aquí a acá es a. Y finalmente, hay una distancia que aquí aparece, que es la del centro al foco, y esa es la que llamamos en cambio C. O sea, esta distancia de centro a foco, solo hasta allí, ese va a ser C. Aquí no está la C. En la ecuación no aparece la C, pero es una distancia muy importante porque nos dice, o sea, cuánto nos tenemos que alejar del centro para llegar a los focos, ¿no? Aquí hay C y aquí hay C. En cambio, si me alejo del centro una distancia A, llego al vértice. Y si me alejo por en modo perpendicular del centro en una distancia B, ahora llego a estos puntos de aquí. Sí, y ya con eso más o menos tengo encuadrado ahí donde cómo queda mi elipse, cómo está la elipse. Entonces, hay una relación, y es una relación pitagórica, por si acaso, la que existe entre A, B y C. Es así. Vamos a ponerla aquí. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Sí. Esta relación, o sea, pitagórica, ¿no? Por la suma de los dos cuadrados, como que si fueran catetos. Sí, me da el cuadrado de acá que parece el cuadrado de una hipotenusa. A eso me refiero con relación pitagórica, ¿no? Claro, es interesante porque ustedes podrían dibujar ese famoso triángulo. ¿Sí? Este es un cateto y este es otro. Aquí está, miren, aquí hay un cateto y aquí hay otro. Entonces, aunque no lo digan, porque yo nunca lo he visto en un libro, la distancia de aquí a aquí es A.
Ah, mi dibujo está chueco, insisto, siempre, ¿no? Pero debería ser la misma distancia que... por esta relación que hay. Pero claro, bueno, esas son cosas que el libro normalmente no dice, ¿no? Vamos a dejarlo así. Lo importante, según yo, es que aparte de esta relación que se cumplen las elipses, pues A es la distancia que separa a los vértices del centro. Eso para mí sí que es más importante. Aquí también hay A, sí. ¿Sí? B, B, C y C. Ya, listo. Entonces, ustedes deben reconocer como A es una hipotenusa, obviamente, por la relación pitagórica. A es la cantidad más grande de las tres. O sea, siempre, por si acaso. No, de ese modo ustedes ya no se confunden, pero eso solo en la elipse, ¿ah? Solo en la elipse va a resultar que la A es más grande que la B y que la C. ¿Por qué? Porque se trata de una hipotenusa, de un triángulo que normalmente los libros no dibujan. Pero sí, bueno, vamos a ponerlo así. A es mayor que B. Obviamente, porque el eje de simetría mayor, pues no, que el eje de simetría menor, es obvio. Ya, y A también es mayor que C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted sabe cuál de estos dos casos es? Sí, porque depende de en dónde está ubicado la cantidad mayor. Sí, aquí en la ecuación canónica, que es diferente, es un poquito más hecha lío que la anterior, que la parábola. Sí, pero en la ecuación canónica usted reconoce el centro, el H y K, y según los denominadores, porque es importantísimo en la ecuación canónica que está igualada a uno. Normalmente para lograr eso tenemos que dividir cosas, entonces van a quedar unos denominadores y nosotros identificamos los denominadores porque obviamente este es más grande que el de acá. Sí, este va a ser más grande que este es una hipotenusa. Este de acá no es un simple cateto. Y en cambio acá, en la de acá, el A al cuadrado está aquí. Este es más grande que el de acá. Entonces nosotros nos damos cuenta si este es horizontal y este es vertical, según cuál tiene el denominador más grande. Si el denominador más grande está bajo la X, es una elipse horizontal. Si el denominador más grande está en la Y, esta es una elipse vertical. ¿Sí? Vamos a ver, vertical. Acá horizontal. ¿Ya? Y la reconocemos según cuando la pasamos a la forma canónica, la reconocemos por quien tiene el denominador más grande. Y ese denominador no es A, es A al cuadrado, ¿sí? El de acá es B cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo creo que más o menos estamos listos. Me avisan si tienen alguna pregunta. Creo que estamos listos para hacer un ejercicio. Lo importante, como siempre, o sea, a mí como profesor, sinceramente, más me interesa es que usted tenga visualmente en su mente cómo está organizada una parábola, que dónde va el centro, que dónde está el foco. Eso es muy importante para mí, sinceramente, más que la ecuación, porque estas cosas estarán en los libros, pero esto le da una comprensión del espacio, ¿no? En la parábola. Entonces, claro, bueno, yo aquí he dibujado una parábola chueca, pero ya ustedes saben, en este curso o trabajamos o con las horizontales o con las verticales, sí, según el caso. Y como siempre, tenemos que saber convertir una ecuación general a sus formas canónicas y viceversa. Y ya sabemos, porque ya están advertidos, ¿no? Que este proceso por lo general implica cuadradas, ¿no? Completar cuadradas para pasar de la ecuación general a la canónica. Ok, me avisan si hay preguntas. Yo ahorita voy a buscar, a ponerles un ejercicio. Aquí tengo mi sección de elipses. Hay otra cosa, ¿dónde está? La elipse también tiene una recta directriz con la parábola. Entonces, este es el eje de simetría mayor.
Y entonces perpendicular al eje de simetría mayor. Voy a poner perpendicular. Sí. Está una recta directriz de este lado y otra recta directriz tiene dos rectas directrices. De este lado. Sí, entonces, bueno, pues ya el gráfico se me está llenando mucho de líneas. A ver, este vamos a ponerle aquí directriz. Acá también. O para intervalos más cortos. En este caso, para un intervalo más cortado, es decir, un intervalo que no tiene directriz y directriz. Ok, vamos ahorita a un ejercicio. En el literal también intervalos más cortados, infinito. Y en el 3, en cambio, es una función no real. A ver, voy a copiar aquí un ejercicio arriba hasta eso. Y ya mismo lo enfoco un poco mejor. Continuando aquí con el ejercicio, completar el gigante de resolver el integral. Básicamente, inferior a eso, pues, lo que haría es simplemente aquí ahora, esta integral definida, ¿cómo yo la resuelvo? ¿Cómo se resuelve este tipo de integral? A ver, ahí arriba, ahí, he puesto una ecuación de una elipse. Sabemos que es una elipse, ¿verdad? Porque tienen el mismo signo los cuadrados, pero tienen distinta magnitud. Aquí el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es 3. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vamos a tratar de llevarlo a la forma canónica. ¿Sí? Recuerden que en la forma canónica están estos binomios al cuadrado, así que ya lo que tenemos que hacer es completar cuadrados para ir poco a poco formando la forma canónica, ¿no? La ecuación canónica. Profe, una pregunta antes de seguir. No, cuando X y Y tienen los mismos magnitudes que la acompañan, es que no es un elipse, ¿verdad? Ajá, ahí sería una circunferencia, que es un caso especial de elipse, pero ya la llamamos circunferencia, ¿no? Ya, y cuando tiene signos distintos, tampoco es elipse. Claro, no, ya con signo distinto corresponde a una hipérbola. Ya, gracias. Ya. A ver, entonces voy a borrar por acá de nuevo. Voy a borrar el ejercicio anterior, que era una parábola, ya estamos en otra cosa. Sería 1 igual de 3, 1, es decir, menos 4. 4 lo puede dividir y el valor de B sería 1. Entonces, vamos de nuevo, vamos a completar cuadrados y el primer paso es agrupar X, agrupar Y. Como podemos ver aquí, realmente las Y son las que hay que agrupar porque la X cuadrada está solita, ¿no? Así. X cuadrada está solita. Así que bueno, vamos a trabajar igual, voy a hacerlo aquí al lado. A ver. Sí se ve. Ya, entonces X cuadrado más abajo, X cuadrado. Sí, ahí no agrupamos con nada, vamos a agrupar Y cuadrado. Bueno, ahí está agrupado. Recuerden que en cambio aquí queríamos que el coeficiente del cuadrado sea 1, pero el coeficiente del cuadrado es 3, así que saco factor común 3. Saco factor común 3, ahí que multiplica a el paréntesis ese que sería Y cuadrado, más, hay 18 para 3, 6, ¿no? 6Y. Así. Más 18 igual a 0.
¿sí? Si usted por algún motivo no está seguro, puede siempre comprobar, ¿no? 3 por y cuadrado es el 3y cuadrado más 3 por 6, 18y, 6 por, ahí está la 18y. Entonces, listo, ya tenemos aquí con una mejor forma, aquí, como ya el coeficiente del cuadrado es 1, ahora sí, este coeficiente de y lo elevo al cuadrado y lo divido para 4, ¿no? 6 al cuadrado, 36, y 36 para 4 es 9. Entonces, completo el cuadrado con el 9. Vamos a ponerlo así. Y cuadrado más 6y. Esto, 6 al cuadrado, 36 para 4 es 9. Entonces, más 9 y menos 9. Porque yo simplemente quiero cambiar la forma de la ecuación. No la quiero alterar, solo la quiero cambiar de forma. Entonces, como ya sabemos, con este truco logramos que esta nueva agrupación de aquí sea un binomio al cuadrado. Vamos a hacerlo en color rojo. Entonces, la raíz de y, la raíz de 9, 3 y el signo de en medio más así al cuadrado. Y si no está seguro, compruebe cuadrado de y, cuadrado de la segunda cantidad, el doble de la primera por la segunda, está aquí. ¿Sí ven? Y esta parte ahora es que hay que tener cuidado, porque alguna vez, ya lo mencioné creo en clase, yo vi que uno de los líos que tienen bastante es con los paréntesis. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este factor común 3 está multiplicando al paréntesis verde. Acá sería este corchete verde, ¿no? Entonces 3 es un factor común de todo esto, por si acaso. Así yo quiero multiplicar 3, multiplica al paréntesis rojo al cuadrado y también multiplica a esta cantidad de aquí. Vamos a hacer eso. 3 que multiplica a y más 3 al cuadrado menos 3 por 9, 27, ¿no? Menos 3 por 9, 27. Ahí está el más 18. Y por acá está el x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí rojo. Este es el paréntesis, ese rojo de ahí. Ya destruí el paréntesis verde, así que ya no está. Así 3 por esto más 3 por menos 9. Ok, entonces se aparece un poco más porque ya está el binomio. Este también es un binomio, solo que es así. Ojo, con eso, no se vayan a dejarse amagar. Este es un binomio, cuando ustedes encuentran así, realmente es como que si fuera así, x menos 0 al cuadrado, pero es lo mismo, pero en realidad es un binomio. Cuando lo encuentra así solita y que no se puede completar un cuadrado, porque no hay más x, usted lo puede imaginar así. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo igual ahí. Los cuadrados los dejamos de un lado. Ojo, como vimos allá, la ecuación canónica, los cuadrados están de un lado y las constantes del otro. Y al otro lado debería quedar una constante 1. Pero bueno, dejamos cuadrados de un lado. Y estas constantes al otro lado serían 27 menos 18. Sí, como que 7, 27, 18. Y luego se divide para el que está con negativo. Que es 9, ¿no? Para hacer división. Así. Dividido para el argumento en este caso está con negativo. Sí, 9 más 18, 27. Ya, entonces eso ya está al otro lado. Pero todavía falta algo, que es que aquí debería ser 1. Entonces dividimos todo para 9. Vamos a hacer esa división. Y ahí es que empiezan a aparecer los denominadores. Dividimos para 9 y dividimos todo para 9, así. Entonces, claro, aquí queda un noveno. Aquí 3 y 9 se me simplifica. Y acá también esto se simplifica y queda 1. Así me va a quedar así. A ver, x al cuadrado
sobre 9 más aquí y más 3 aquí sobre 3 porque se simplifica, tercios y tercios, y aquí igual a 1 y esta es la ecuación canónica. Entonces, si queremos saber, aquí está la ecuación canónica, ya podemos saber si es horizontal, si es vertical y eso, ¿no? Como el denominador más grande está aquí en la x cuadrada, entonces es horizontal, ¿sí? Y este denominador grande es el a cuadrado, ¿sí? Vamos a poner eso aquí. A ver. Esto aquí, a cuadrado es 9. Este 3 de acá es el b cuadrado. Sí, el HK, aquí está, ¿no? Es 0 en X. ¿Sí? Es el truco ese que habíamos visto, este es X menos 0, así. Entonces, claro, las coordenadas del centro es 0, menos 3, ¿sí? Para que Y menos K sea más 3. Entonces, el centro es el punto 0, menos 3, ¿sí? Y el eje mayor y el eje menor lo sacamos con estas distancias. Ahora, como el eje mayor está en X, porque el denominador más grande está debajo de la X. ¿Sí? Entonces es una elipse horizontal, así. El eje mayor está en X. El eje menor está en Y. ¿Sí? Y ahora simplemente es cuestión de ubicar el centro, distancias a los vértices, y si calculamos para ubicar los focos, necesitamos como en el gráfico, ¿no? La distancia C. Pero como hay una relación pitagórica, sabemos que C al cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Entonces sería 9 menos 3, que es igual a 6. Entonces C cuadrado es 6. Entonces obviamente sabemos que A será la raíz de 9. A ver, vamos a poner todo eso aquí. A es la raíz de 9, B es la raíz de 3 y C es la raíz de 6. Y esas son las distancias de centro a vértice, de centro al foco y de centro al vértice chiquito, el del eje menor, ¿no? El eje marginado. Y ya con esto podemos dibujar nuestra elipse. No sé si hay preguntas en el proceso de aquí. Simplemente lo que voy a hacer el gráfico, pero me avisan si hay alguna duda en esto, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar para hacer el gráfico. A ver, antes de borrar, ahí vamos, enfoquemos por última vez porque voy a borrar esto de aquí. El esquema, ¿sí? Ya sabemos A, B y C, ¿no? La longitud mayor y B es la longitud transversal menor, mejor. Y la C es la longitud ahí con el foco, de centro a foco, de centro a vértice. ¿Sí? Y ya sabemos que es horizontal el caso, porque el de este denominador, que es el más grande, estuvo ubicado debajo de la X. Si me hubiera quedado debajo de la Y, la cantidad más grande hubiera sido el caso vertical, pero el número más grande me quedó debajo de la X. Así que se trata de este caso de aquí. Le voy a borrar aquí el dibujo, porque aquí encima voy a hacer el gráfico. Vamos a ver. Tenemos un plano cartesiano. Así vamos al ejercicio. El centro en 0, menos 3.
En el centro, en 0, 0x y en -3, ahí está el centro. Se trata de una elipse horizontal, así que el eje de simetría mayor es horizontal y pasa por el centro. El eje de simetría mayor, ese es el eje mayor. Como este es el centro, pues el eje menor está por acá, en cambio. ¿Ya? La distancia de centro a vértice es la A, y A era la raíz de 9, ¿no? A es 3, aquí está. A es 3. Entonces, de centro me aparto una distancia 3 y llego al vértice. Así, 1, 2, 3, más o menos por ahí. Ahí está el vértice. Y lo mismo para el otro lado, acá y por acá está el vértice. Se trata de una elipse, por ahí debe estar así en chique. El eje menor tiene aquí una distancia de 0 al extremo, es raíz de 3, la B, raíz de 3. Claro, raíz de 3 es como 1 punto algo, ¿no? Es una fracción de 1, no es 2. Así vamos a ver. La raíz de 3 es 1,7, es casi 2, pero no es 2. Sí, entonces yo del centro me alejo raíz de 3 y en el eje menor es 1,7, entonces pasa más o menos por ahí y 1,7, pues vamos a poner que pase por ahí. Entonces ese es los valores extremos en el eje menor. Entonces más o menos mi elixir va a ser así, ¿no? Cuando hablamos de integrales impropias, tenemos intervalos no cortados, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Obviamente mi dibujo está chueco. Ya, y finalmente, si queremos saber dónde están los focos están a una distancia C. Separar en C. Chuta. A ver, yo creo que aquí algo estoy mal. ¿Cómo va a ser la C? Yo no voy a escribir límite, límite. No, eso no se puede. Lo que hay que hacer aquí es aplicar la propiedad aditiva. Entonces yo voy a elegir cualquier número que yo quiera, que esté dentro de cualquier número real. Si yo quiero. Siempre lo más sencillo va a ser el... A ver, un ratito. Evaluar en cero es mucho más sencillo que evaluar en cualquier otro número. Ah, sí, está bien. C es la raíz de 6, es la distancia al foco. Sí. Pero está ubicado en el eje de simetría mayor. Entonces no hay ningún problema. Yo acabo de calcular y me sale 2,44, así. Como es una fracción, 2,44 algo así. Esa es la raíz de 6. Pero el C lo medimos en el eje mayor. ¿Sí? Entonces, claro, no se va a salir nunca del elixir. Yo a partir del centro, ¿sí? Esto es 2,4, así que como aquí hasta el extremo es 3, 2,4 más o menos me va a quedar por ahí uno de los focos y por aquí el otro foco. ¿Sí? Aquí es 3. Sí, esta de distancia de aquí a acá. Aquí esta distancia es C, que es raíz de 6. Por acá, este es menos C. Y este es -3. Ya estamos en la parte negativa. Acá el centro HK, este es el centro. Tiene 0, -3 de coordenadas. Bueno, ya ustedes saben que ese es el centro. Y este punto de aquí, siempre en el eje vertical, en cambio está a una distancia de raíz de 3. Así que, por ejemplo, si este centro aquí está a una altura -3 más raíz de 3, o -3 menos raíz de 3, y obtengo estos puntos de aquí, ¿no?
En fin, pero ya he hecho el bosquejo de la elixir de que se trataba. No sé si tienen alguna duda o algo así. Y yo siempre les voy a recomendar que, o sea, cuando ustedes estén estudiando, pueden tipear la ecuación también en algún programa o en la calculadora que grafica, ¿sí? O en esos sitios web que grafican y comprueban si ustedes lo han hecho bien, ¿sí? Yo, como siempre, yo uso el programa Wolfram Alpha, que ya lo he mencionado muchas veces, pero ustedes, hay calculadoras que grafican, hay muchos sitios web que trabajan con cónicas, con las elipses y estas cosas, así que no, yo lo digo, es como para, si usted tiene la duda, cuando ya usted esté estudiando por su cuenta, tipee y compruebe cuando ya ha terminado todo, si usted lo ha logrado, lo ha hecho bien. Entonces, no sé si hay preguntas, me avisan. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio se parece también, me dan algunos lugares eh, importantes, unos lugares geométricos de la elipse y me piden que yo encuentre la ecuación de la elipse. Sí, entonces voy a hacer el ejercicio. Eso. Voy a borrar por allá. A ver, voy a borrar esto. Ahora sí. Sí, hallar la ecuación de una elixir. O sea, así. Hallar o obtener la ecuación de elipse de elipse dice que tiene vértices en cero coma más menos 7 y focos en más menos 3 focos. Ya. ¿Y qué haría yo en ese caso? Bueno, lo primerito es ubicar los puntos en un plano para empezar a hacerme una idea. Sí, a ver, voy a borrar esto. Un plano cartesiano. Dibujo, nos dice que el vértice está en 0, más 7 y 0, menos 7. 0 más 7, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí hay un vértice. Sí. Y para acá lo mismo. Entonces, esos son los vértices. Entonces, esos son los vértices, yo ya de una sé que es una elipse vertical. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos, está chueco todo, pero ya sé que es una elipse vertical. Ya. Y además me dicen que los focos están en 0 más 3 y en 0 menos 3. O sea, aquí hay un foco y aquí hay otro foco. Está raro este problema, pero bueno, estos son obviamente este vértice, vamos a ver, vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2. Ya, entonces, de ahí, ¿qué podemos deducir? Por simetría, por- el promedio de los dos puntos es el centro. O sea,
o exactamente a mitad de camino, ¿no? Pues a mitad de camino significa el promedio, que después vamos a hablar un poco de qué es el promedio. Sí, pero si este punto está en 0,7 y este punto está en 0,-7, pues aquí en medio, y ese es el origen, 0,0, ¿sí? Ahí está el centro del centro de la elipse. Sí, entonces, como ese es el centro, yo cuento la distancia, esto es la C. C es igual a 3, ¿sí? Y esto es A. A es igual a 7. Y por acá también es la C, ¿no? Y esto también es A. Entonces, esta C y esta es A. ¿Qué más me falta para llegar a una ecuación? Necesito la B, pero hay una relación pitagórica, ¿no? El más grande de todos siempre es la A, y en la relación pitagórica, pues A es cuadrado, es B cuadrado más C cuadrado, porque la más grande siempre es la hipotenusa, ¿no? Entonces yo necesito la B, pero bueno, ya sé cuánto vale A y C, entonces B al cuadrado es igual al cuadrado de A, que es 49, menos el cuadrado de C, que es 9. Entonces B es cuadrado, es 40. Es B cuadrado. Sí, obviamente la raíz de 40 me dará la distancia, ¿cuánto será la raíz de 40? Eso. Pero esa como 6 punto algo, ¿no? La raíz de 40 es la distancia que me alejo del centro. Raíz de 40, 6,32 es lo que yo me alejo del centro, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,32 más o menos por ahí para tener por ahí estaría la B, así. Lo que yo me alejo del centro para llegar al extremo del eje, el eje menor. Sí, esta es una elipse. eh, Obviamente mi dibujo está en chueco, ¿no? Pero más o menos es vertical, ¿sí? Ya, por ahí. Ustedes pueden notar que a diferencia del ejercicio anterior, esta elipse está como más redondeada, está como más gorda que la elipse anterior. Hay una cantidad que mide eso, ¿no? Pero no es lo mismo que usted tenga una elipse así. Bueno, vamos a hacer los dos ejemplos. Puede ser una elipse así, muy, muy polarizada, se suele decir, muy alargada en un sentido. Y puede ser también que sea casi un círculo, como más gorda, más rechoncha, más ancha, pero sigue siendo elipse, solo que no está tan alargada como la de acá. Sí. Y puede incluso parecer, parecer un círculo, pero no es un círculo. ¿Saben dónde ocurre eso? En las órbitas de los planetas, ¿sí? Cuando uno se imagina que el planeta hace, o la luna alrededor de la Tierra, o un planeta alrededor del Sol, como que hace un círculo. Pero en realidad no hace un círculo, no sé si lo sabían, pero bueno, ahí está. Un minuto cultural, hace una elipse. Sí. Y lo que pasa es que cada libro le hace el gráfico diferente. Pero en uno de los focos de la elipse está el Sol. El Sol. Dibujamos una elipse, así. Pues claro, no es un círculo, no es un círculo. Allá estará el otro foco, está en foco 1, foco 2, y digamos que estamos dibujando el planeta Tierra. ¿Verdad? Ahí está Tierra, por ahí debe estar el Spol y todo eso, ¿no? Ya, entonces, ya ustedes saben la historia, ¿no? Cuando hay una parte más cercana a este foco, que es cuando estamos más cerca del Sol, son los meses cálidos. Y hay una zona en la que estamos muy lejos del sol, que son los meses fríos. Sí, y ya obviamente aquí en Ecuador tenemos dos estaciones, pero en otros
En otros hemisferios se nota más la diferencia del eje menor, en donde ocurren la primavera y el otoño. Sí, mientras que aquí sería el verano, por decirlo así, y el invierno, y cosas así. Bueno, yo he hecho este dibujo muy exagerado, porque en realidad la elipse, en realidad es una elipse más, o sea, no es tan alargada. Sí, he hecho el dibujo así para que se entienda que la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse y en uno de los focos está el Sol. Y pasa lo mismo con la Luna. La Luna hace una órbita alrededor de la Tierra, en realidad la hace una elíptica, pero en uno de los focos está la Tierra. Ya. Pero no se trata de hecho el dibujo así muy exagerado. En realidad parece un círculo, pero no es un círculo. O sea, digamos, es más redondeada la cosa, ¿no? Y obviamente por ahí estará un foco, es un círculo, está el otro foco. O sea, no están separados los focos, ¿no? Es que cuando unimos los focos se acerca un círculo. Es que están los dos focos. Y este es el eje mayor. Perdón. Entonces parece un círculo, pero no es. Y en uno de los focos está el sol. Entonces ahí está el sol. Perdón. Ok, entonces, un ratito. La cantidad que mide eso, cuán alargada es la elipse o cuán redondeada es la elipse, es eso que llamamos la excentricidad. No sé si habrán oído en la clase teórica, pero bueno, eso no es algo difícil. La excentricidad, vamos a llamarla excentricidad E, se calcula como C dividido para A. Es decir, la relación de distancias que hay de centro a foco dividido para la distancia de centro a vértice. Esa cantidad se le llama excentricidad, porque noten cómo, digamos que aquí está el centro, siempre está en medio de los focos. Aquí los dos focos están cerquita. Sí, entonces, claro, la distancia C y la distancia A es una cantidad menor que uno, porque C siempre es más pequeño que A. Sí, C siempre es más pequeño que A, en cualquier elipse. Pero cuando están muy cerca, los focos están muy cerca, pero el centro está en medio, el centro está en medio de los focos. Entonces, no, para acá todavía más, la distancia de centro a foco, sí, y la distancia de centro a vértice, claro, es una diferencia mucho más grande, ¿sí? De que sigue siendo menor que uno, sí, pero lo que quiero decir es que miren cómo la excentricidad en este caso, digamos que sea una cantidad razonable, que sea esto parece ser la mitad, yo no sé, ¿no? Pero en este caso acá, esto es como considerablemente mucho más pequeño, la C, que la A. Entonces sale una excentricidad muy pequeña. Esa es la medida de cuán circular o cuán redondeada es la elipse. Ahora, en el caso particular del círculo, que es cuando ya finalmente los dos focos se pegan, entonces, como ya están pegados finalmente el foco, ¿no? Vamos moviendo los focos y finalmente se pegan y se hacen uno solo. Entonces, ya en el círculo solo tenemos un punto importante, pero ya se llama centro, ya no se llama foco. Sí, entonces la distancia de centro a centro es cero y la distancia de centro a extremo, en cambio, ya es el radio. Entonces, la excentricidad, cuando es menor que uno, pero mayor que cero, se trata de una elipse.
Y si la excentricidad es cero, es una circunferencia. O el círculo. Ya, es un círculo. Cuando la excentricidad es cero. Claro, la excentricidad es cero, bueno, pero ese es un caso especial, ¿no? Pero la mayoría de las elipses lo que nos importa en la excentricidad es que sale una fracción, un número ahí entre cero y uno. Esa es una elipse. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que quería decir, pues, esta elixir me salió diferente de la elixir del problema anterior. Ok, entonces ustedes pueden dividir C sobre A y sacan una fracción que la conocen como excentricidad. La excentricidad me va a indicar más o menos qué tan alargada es la elixir, ¿no? Si es un número muy cercano al cero, es una elixir que ya es muy cercana al círculo. Si es una elixir así, bueno, será alargada, en cambio, ya es una fracción entre cero y uno. Y si la si la excentricidad se acerca a uno, sí, chuta. A ver, ¿eso cómo sería? Eso también está medio raro. Bueno, habría que hacer experimentos ahí, se puede hacer, dibujar diferentes elixes, ¿no? Inventarse elixes y todo. Pero bueno, entonces nosotros estábamos aquí em, tratando para ya culminar este ejercicio. Ya sabemos A, B y C, pero teníamos la C, la A y la B. Ya podemos calcular con eso nuestra ecuación. Voy a borrar esto. Este era el minuto cultural. A ver, lo de la excentricidad, no, eso sí nos importa bastante. Excentricidad. Ya, entonces tenemos A, B y C, y ya con eso podemos plantear nuestra ecuación. Como era vertical en este caso, sí, se trata, vamos a ponerle así, x menos el centro, y coordenada que es el 0, 0, menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, aquí más dividido y vivo igual a 1. Ya, como es vertical, la cantidad más grande, que es el a cuadrado, debemos ubicarla en la y. Como en este caso el a cuadrado era a es 7, entonces a cuadrado es 49. Y como es vertical, pues ese 49 lo ubicamos aquí. Y la b cuadrado, que es 40, ese lo ubicamos acá. Sí, y listo, esta sería mi ecuación. La ecuación del elixir que nos buscamos, nos pedíamos, ¿sí? En este caso no está muy complicada, pero bueno, sí. Porque el centro era 0, 0. Ok, no sé si hay preguntas. De la información en este ejercicio, de la información que me dieron, que eran los vértices y los focos, yo los grafico y me hago una idea, pero esta información me está dando distancias, ¿no? Primero, en la mitad, en el punto medio, o en el promedio, si lo quieren ver, de los vértices se encuentra el centro. Así que yo ubiqué el centro en 0, 0, para que el vértice, uno de los vértices en 0 más 7 y el otro en 0 menos 7. Entonces el vértice está en la mitad de camino. Sí, el vértice también, el centro, pero está en la mitad de camino de los dos vértices y el centro está a mitad de camino de los dos focos también. Sí, entonces ahí está el centro. Centro, por lo tanto, tiene coordenadas 0,0. Y por eso es que ha puesto acá 0 y 0. Y con las distancias, bueno, de 0, del centro a vértice es la A y de centro a foco es la C. La C en la ecuación no me sirve. Así que yo uso la relación pitagórica del elixir para calcular la b, que esa sí me sirve. Está la b al cuadrado, que es 40. Y listo, con eso ya sé qué ubicar en la ecuación. Ya sé que debe ser una elixir vertical, porque los dos vértices están alineados verticalmente. Y la línea que une los vértices es el eje mayor.
La otra perpendicular será el eje menor. Entonces el eje mayor es vertical, pues usamos la ecuación canónica de la vertical. Y eso quiere decir que la cantidad más grande, que es el a cuadrado, lo ubicamos a debajo de la y, que está aquí, y por eso hemos obtenido esta fórmula final. No sé si hay preguntas, me dicen si hay preguntas. Pero bueno, entonces en el libro hay bastantes ejercicios, son de estos dos tipos, ¿no? Para que practiquen, voy a pensar si les mando algún quiz, así como hicimos de la